Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están? Pues bienvenidos a una charla más aquí en Vibra Consciente. El día de hoy tengo pues el gusto de estar con Patricia Galván, que bueno, ella es especialista en finanzas y el día de hoy vamos a platicar no solo de estas finanzas en donde de repente cuando escuchas el término te sientes muy abrumado, sino finanzas desde otra perspectiva, ¿no? Desde una perspectiva más allá de los números, más allá de todos los conceptos fríos que de repente nos encontramos. Y para eso, pues, Patricia o Patti, te agradezco muchísimo el tiempo y que hayas aceptado la invitación a platicar de las finanzas y la conciencia, ¿no? Que es más allá de todo lo intelectual y mental que tenemos, sino también es algo energético, ¿no? Entonces, bueno, pues, Patti, bienvenida, muchísimas gracias. Gracias Este, a- Estaba viendo si están las luces prendidas. Sí. sí, sí, sí. Entonces, bueno, pues bienvenida. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti y en gratitud también a todos quien ya está en esta comunidad, quien está recibiendo, quien ha elegido recibir. Y ese es uno de los grandes elementos que muchas veces no hacemos con las finanzas, que es recibir la información que números nos brindan de nuestra situación financiera o realidad financiera. Y cuando vamos a estos términos, situación financiera o realidad financiera, ya de inicio es como, eso mejor no. O sea, mejor platícame de la conciencia, mejor platícame del dinero y como desde estos aspectos más holísticos, energéticos, que es cierto, no hay que descartarlos, hay que incluirlos, pero hay algo que no pocas veces incluimos cuando eh, nos atrevemos a mirar al dinero como un facilitador de nuestra conciencia. Porque hablando de conciencia, todo nos comunica, todo tiene una comunicación, todo es energía, incluyendo el dinero, pero muchas veces nos quedamos ahí, en, en esa comunicación energética y pocas veces vamos a la parte práctica, a la pragmática, a la suma resta y a mirar eh, con mucha vulnerabilidad y valentía nuestras finanzas. Entonces es cierto, Vero, hemos puesto a las finanzas como esta área que quizás hasta es como de elite, solo para quienes estudiaron, solos para los que tienen ciertos grados quizás académicos. Eh, y cada uno, yo te pregunto a ti, ¿qué es aquello cuando escuchas finanzas? ¿Como algo cercano a ti o algo lejano? ¿Qué es aquello que escuchas hacia dónde te vas cuando escuchas finanzas? ¿Hacia tu cartera, tus cuentas bancarias, tu bolsillo, tu negocio? ¿O hacia ese mundo que los demás manejan, que hablan de bancos, que hablan de economía, que hablan de inflación, de déficit, y allá los gobiernos y el mundo global, y ni me interesa si hay un instituto nacional, gubernamental o inclusive un sistema financiero global donde cuando están en las noticias y hablan de convenciones y cuestiones entre países y naciones como el Banco Mundial del Dinero es algo que está allá afuera y no entiendo. Y vayámonos simplemente a la parte de cuando nos enseñaron las matemáticas. Vámonos, todos ya pasamos por ahí en algún momento. Y entonces, bueno, ¿qué son las matemáticas? Es esa materia complicada, difícil, las tablas de multiplicar, bueno, la raíz cuadrada ya ni se diga, la secundaria quizás ya ni me acuerdo, y otro de los aspectos es que quizás no tuve un maestro que haya sido
divertido y que me haya motivado a aprender con mucha facilidad, sino fue lo difícil, lo complicado, esa materia que arrastré, o quizás fue la materia que me gustó, pero luego cómo lo aplico en el mundo, porque pues son cosas que solamente aplico cuando voy al súper o voy al mercado o pago una cuenta o invierto quizás en un coche o en una propiedad, en una casa o pagas la renta. Entonces, si te fijas, hay muchos elementos cuando hablamos de finanzas. Y yo te pregunto, ahorita que hablé de todo eso, ¿a dónde te fuiste? ¿Dónde estás? Estaba abrumada. Sí, y bueno, esto que tú preguntas ahora, ¿no? Como después de todo esto que planteaste, sí, sin duda hay un momento en donde nos perdemos, ¿no? De las personas como normales, que no estamos como metidos, no somos especialistas en finanzas, o sea, es un momento en donde ya nos perdemos, nos vamos y ya no entendemos, ¿no? Y por eso te agradezco muchísimo que hayas aceptado la invitación, porque, bueno, no lo comenté, pero me gustaría comentarlo. Patti es contador público y tiene una maestría en finanzas en Harvard. Y además, bueno, es una buscadora de terapias de bienestar y facilitadora de Access Consciousness. Entonces, es una combinación, es como una bomba interesante en este tema, ¿no? Porque le das otra perspectiva aparte del especialista, ¿no? Entonces, cuéntanos, ¿cómo podemos comenzar a romper o desbloquearnos cuando pensamos en finanzas, ¿no? Y mucha gente cuando habla o escucha el término finanzas piensa en negocios, de ejecutivos y lo dejan ahí, ¿no? Pero en realidad las finanzas están en la vida de todos, incluso hasta de una ama de casa, ¿no? Entonces, cuéntanos cómo romper con este bloqueo, los juicios que ya tenemos, para entonces empezar a tomarla, a abrazar las finanzas de otra energía y poder ahora sí tener como este control o no cerrar como los ojos, porque a veces los tenemos como disipados, para entonces empezar a crear una de dinero, cómo, bueno, cómo, no gastarlo, pero sí cómo usarlo, ¿no? De otra perspectiva. Claro, y es cierto, las finanzas no están solamente para los empresarios, los negocios, y muchas veces estas organizaciones, pues sí hay un departamento y un especialista, ¿no? Que se dedica a eso, y muchas veces inclusive yo me he encontrado, porque he trabajado del lado como detrás de un escritorio ejecutando las finanzas, me he encontrado que inclusive el dueño o el accionista es algo que no quiere ver, es algo como dame el resultado, hubo utilidad o pérdida y nada más me voy al resultado y pocas veces se analiza la parte financiera, por lo que te estoy diciendo que si te fuiste hace rato cuando hablé de todos estos términos, no eres el único. Generalmente, inclusive, un director, un accionista o un dueño delega esa actividad a alguien llamado director o ejecutivo, gerente, que se dedica a hacer el análisis. Pero más allá de ceder esa actividad, que es posible, como tú bien dices, Vero, en la vida real están nuestras finanzas, está nuestra situación financiera. Y muchas veces está genial incluir la parte de la conciencia, la parte holística, la parte de reconocer que somos seres abundantes en el pide y recibe, pero luego, ¿cómo poner eso en la práctica si ni siquiera nos hemos incluido en nuestros números? Ni siquiera tenemos claridad para ver nuestros números. Y cuántas veces ahora con estas partes de firmar mucho con la tarjeta o con una tarjeta de débito, crédito o simplemente poner tu celular en algún medio electrónico,
Ya no tenemos el cuidado de estos vouchers. Anteriormente había este papelito y todo era con papelito, había que firmar. Al inicio de las tarjetas de crédito, no lo sé, quizás voy a decir mi edad, había estas planchas que planchaban la tarjeta de crédito y firmabas. Y entonces ese acto de tener un documento donde manualmente firmabas, había quizás mayor conciencia de que firmaste algo, mayor darte cuenta de que firmaste algo, ya sea con el débito o con crédito, y las personas pues decían, al menos tengo la claridad de que firmé y debo algo, no quizás con la exactitud de cuánto debo, pero hoy en día al hacerlo tan electrónico, yo te pregunto, ¿tienes idea de, hoy es jueves, ¿tienes idea que firmaste electrónicamente el sábado pasado? Seguramente sabes que hiciste alguna compra o compraste un helado o fuiste al mercado o supermercado o al cine o una comida, te compraste un taco, lo que haya sido, o pagaste una vela o una sesión y, ok, tienes la idea, pero ahora tienes la idea del número que suma eso que hiciste, firmaste el sábado pasado. No, Quizás a veces no tenemos fueron 500 pesos y no con pesos y centavos, sino como el genérico. Ok, firmé 500 pesos, firmé 800, firmé 1500. Y entonces ese es un punto donde cuando llega mi estado de cuenta, que ahora también es electrónico, pues mejor ni lo veo. Mejor me espero a la alerta o mejor me espero a pagar el saldo mínimo o mejor me espero a después ver mi saldo bancario en mi cuenta bancaria y decir tengo poco o tengo mucho y creo que gasté demasiado o creo que no debí haber gastado y nos vamos a estos elementos de gastar o me siento culpable y entonces tengo miedo porque no sé cómo voy a llegar al fin de mes o no sé a dónde se fue el dinero. O sea, el dinero se va como agua o ya no me alcanza. Y nos vamos más a contar estas ideas y otra vez no estamos equivocados. Muchas de ellas quizás las aprendimos desde muy pequeños y lo único que estamos haciendo es repetir el o lo que estamos haciendo es ir en contra, o sea, en lugar de ir por el patrón, estamos yendo por el lado contrario, resistiendo lo que aprendimos, o una gran combinación de todo eso. Entonces, ese es un tip esencial, donde las finanzas no es algo fuera, las finanzas están en tu vida misma. Tú recibes dinero, como lo recibas, y sale. También es muy interesante. Cuando nos dedicamos a la parte holística y a la parte de terapias, ¿realmente tienes claridad de cuánto recibiste? Porque quizás estamos recibiendo mucho de nuestros productos o servicios y terapia en efectivo. Y luego ese efectivo, ahí está, pero realmente tienes una claridad de cuánto recibes en efectivo, cuánto recibes en transferencia, cuánto recibes con tarjeta de crédito si manejas estos puntos de cobro, cuánto de eso si tu sesión tiene un número de 10 pesos, cuánto de esos 10 pesos si cobraste por puntos de tarjeta de crédito, débito, cuánto fue un servicio que el banco te cobró por sistema. Entonces, no tienes los 100 pesos, tienes menos cantidad, pero entonces nos contamos yo debería de tener 100 pesos, ¿no? Y no estás contando el peso o el centavo, y no porque lo cuentes, porque ese es otro de los aspectos que muchas veces a los contadores, porque los hay, es como este término de cuenta chiles, o sea, cuentas todo hasta el granito, pero no es porque también ese es otro. Si tú estás ahí, ahorita me viene como, ok, si eres de los que cuenta todo hasta,
¿Qué tanto de eso te está creando ansiedad y no te permite como tener la claridad de, ok, en lugar de hacerlo de tengo 10 y solo me alcanza para 10, es bueno, te alcanza para 10, pero tú quieres 20. ¿Qué tendrías que hacer para que recibas 20? Pero muchas veces lo que hacemos es, no, me ajusto a los 10. Entonces, ¿cuánto te estás ajustando? ¿Cuánto no estás teniendo claridad para tener más? ¿Y cuánto ni siquiera tienes claridad de cuánto recibes ni de cuánto gastas? Entonces, desde ahí podemos decir, las finanzas son complicadas. Las finanzas no lo sé. Esto es algo muy complicado y mejor ni me meto. Entonces, ¿cuánto estás descartando la posibilidad de tener la claridad y utilizar herramientas energéticas y herramientas de conciencia, pero desde este espacio de honestidad contigo y cariño por tus números, porque tus números son tuyos y esto estás hablando de ti, te estás hablando. Ay, fíjate que eso que dices, o sea, sí tiene, yo no lo había hecho consciente, que empecé como a conocer las herramientas de arte, este, y, y sí, porque de repente nosotros, o bueno, los que no nos involucramos mucho en este tema, porque decimos, bueno, no, es que si yo no tengo un negocio, ¿no? De repente hacemos estos gastos y no sabemos ni en qué se fue el dinero, no lo vemos y cuando te das consciente de que si tú no ves en qué estás gastando tu dinero, si tú no tienes como esta conciencia de, incluso también el tema de crear más dinero para estos gastos que pues tú haces, incluso estás tú como con los ojos cerrados, ¿no? Y entonces dices, ay, es que no me alcanza, ¿no? Pero porque tú también no ves cuánto es lo que requieres, ¿no? Y eso es algo que yo cuando empecé a adentrarme en las herramientas de Access y todo, pues me quedó un poco más claro, ¿no? Porque mi esposo sí es como más así, no, sí, es que hay que ver y hay que tener el Excel y no sé, no, y yo, ajá, y siempre le decía, sí, ajá, y me daba un montón de flojera. Y cuando ya encontré estas herramientas de Access, dije, pues o sea, tenía razón. Y ya para mí cobró otro sentido. Y creo que así como yo, pues hay muchas personas que también, ¿no? Simplemente pues estamos así, creando y gastando, estamos ser conscientes de eso, ¿no? Y que si supiéramos que al ser o tener conciencia al respecto podría ayudarnos a que esta creación de abundancia sea la que pues requerimos en esos momentos, ¿no? Sí, y algo interesante es que, por ejemplo, ¿qué tal que en lugar de decir gasto mucho, también tener la claridad de no es un gasto, eso así me gusta vivir, eso lo requiero para vivir? O sea, ir al cine es un gasto. No, porque ahí están los términos. Y hay términos financieros como, y muchos términos económicos, como esta parte de gastar, invertir, ahorrar, cuánto me regresa esa inversión y si ese regreso es positivo, con qué porcentaje, tengo la utilidad, la ganancia, el valor del dinero en el tiempo, donde tengo la inflación. Y otro de los aspectos es que los recursos son limitados. Y entonces, como son limitados, tengo que maximizarlos. Y después y son elementos que sí aprendes, como en la parte académica de contabilidad, administración y finanzas, pero además la pregunta es cuánto de eso es realmente verdad para ti. Entonces, ¿qué tal que en lugar de decir, realmente es un gasto? ¿O es algo que yo estoy invirtiendo en mí? Porque a mí me gusta ir cada semana o una vez al mes al cine. Y una salida al cine, pues sí representa esta inversión. Y ok, estoy dispuesto a invertir en ello
Y cuando tú cambias esa posición de estoy invirtiendo en mi diversión, estoy invirtiendo, entonces ya no ves al gasto como esta piedra que vas arrastrando, ¿no? Que vas teniendo de es que no me alcanza. Y por otro lado, si eso quieres invertir y eso te genera diversión o placer o eso, ese es el estilo de vida que tú quieres, entonces también estar muy consciente eh, qué otros flujos de energía y de dinero puedo crear, generar, tener, que también amplía el espectro de solo te puedes dedicar a una sola cosa y que si dedicas a dos o tres cosas, o sea, no estás prestando tu atención a una y estas ideas que si tienes dos amos, a uno le fallas. ¿Y qué tal que no es el de afuera, sino eres tú? Tú eres tu mayor activo. ¿En dónde quieres estar invirtiendo? ¿En dónde estás invirtiendo tu energía, tu actividad, tus talentos? Entonces, donde las finanzas ya no es algo externo, los números ya no es algo externo, y la parte energética y conciencia ya no es algo como una nube en una isla, sino es traerlo aquí y ahora. Y vuelvo a repetir, para hacer este encuentro, sí se requiere de valentía, porque cuando comenzamos a ver nuestros números, lo primero que hacemos es, no, yo no entiendo el Excel, a mí ya se me olvidó sumar y restar, ay no, si me sale negativo, mejor que miedo, mejor ni lo hago porque me va a salir negativo y entonces me voy a frustrar, me voy a congelar. Y no nos sentamos a mirar dónde estamos parados. Eh, y si nos atrevemos a mirar dónde estamos parados, muchas veces vamos más al juicio, a lo erróneo, ¿no? No debí, la culpa, el miedo, la duda, la parálisis, y usamos mucho las finanzas para paralizarnos, nuestras finanzas personales. Eso que dices es verdad, porque, como dices tú, ¿no? Nuestras decisiones muchas veces están guiadas o por pues este temor a equivocarse, ¿no? Y cuando te decides y lo haces, después vienen como todos estos arrepentimientos. eh, y entonces, pues, ya no sabes, ¿no? Igual unos ya dicen, no, mejor ya ni gasto, ¿no? Porque se me pierde el dinero, ¿no? Y entonces empiezas a retraer, ¿no? En vez de expandirte para más, ¿no? Y fíjate que también lo que decías anteriormente, que la forma en cómo nos relacionamos con el dinero, pues sin duda lo aprendemos, ¿no? Y no es de la escuela, sino es de la relación que nuestros papás tuvieron con el dinero y cómo vimos que ellos se relacionaban con él. Y pues lo único que hacemos cuando somos adultos, pues es hacer como lo mismo, ¿no? Este, entonces ahora, ¿cómo es que tú, o cómo nos invitas, no nos invitas, sino cómo nos dirías que, cómo empezar a cambiar, qué tendríamos que empezar a hacer para empezar a cambiar estas perspectivas, empezar a elegir las finanzas que son, digo que, o sea, que son para nosotros, digo, estas decisiones, estas elecciones, las herramientas para empezar a elegir desde un espacio no de miedo, sino desde un espacio en donde realmente nos vamos a sentir satisfechos, lo vamos a gozar, va a ser fácil, ¿no? Tomar estas decisiones. ¿Cómo podríamos empezar? Cuéntame. Mira, podemos empezar de muchas maneras porque cada persona seguramente estamos en lugares diferentes, con creencias diferentes y, y bueno, sería como muy, la verdad es que las finanzas sí se requiere algo muy particular porque otra vez no hay una receta de, hey, esta es la receta para entonces mejorar o salir, no se requiere tener esta capacidad de dónde estás parado, qué es lo que quieres y cuáles son tus metas, cuáles son tus objetivos.
Pero si vamos a buscar un tip genérico para quien nos está escuchando, nos está viendo, yo iniciaría en, busca un estado de cuenta. Busca un estado de cuenta. Si te llega físico, ábrelo. Si te llega electrónico, como te llega electrónico y quizás tienes la capacidad de esta opción de ya no voy a imprimirlo porque me llega electrónico y como me llega electrónico, pues ni siquiera lo veo, ni siquiera lo veo. Entonces, el tip genérico que yo te invito a que hagas es busca ese estado electrónico o ese estado físico y atrévete a mirar el estado de cuenta, ya sea de tu cuenta bancaria o, si tienes crédito, de tu cuenta de crédito. Y mira, si es de cuenta bancaria, entonces mira cuáles fueron los depósitos, el total, cuáles fueron los egresos, el total. Y después, el saldo. Y después, si además manejas una tarjeta de crédito, ve a mirar el saldo de la tarjeta de crédito. ¿Cuánto pagas de ese saldo mínimo? ¿Cuántos intereses se están sumando en tu tarjeta de crédito que ni siquiera tenemos mucha claridad a veces? ¿Por qué? Porque además el mercado y el comercio paga 3 meses sin intereses, paga 12 meses, difiere. Entonces es realmente un laberinto en donde hoy en día además te ofrecen tarjetas como si fueran tarjetas de presentación y tarjetas cuponeras de descuento y son de crédito. Entonces, tener esta claridad de, más allá de que si tienes crédito y le debes a una institución bancaria, quita ese punto de vista y solo reconoce que esa institución bancaria te otorgó el crédito. Porque de alguna manera en su mecanismo de otorgar crédito, confió en ti. Mi pregunta es, ¿tú confías en ti? ¿Tú confías en ti que tienes capacidad de ese crédito? ¿Tú confías en ti de que vas a liquidar y prestar ese crédito? Es decir, para mí una tarjeta de crédito, cualquier crédito, ¿tú confías en ti? ¿Tú te respaldas a ti? ¿Tú sabes que eres capaz de generar eso? ¿Tú sabes que eres capaz de generar ese dinero? Y si no, y si lo cediste al banco, ¿qué tal que reconocieras, a mí me otorgaron este crédito? Porque sí, confiaron en mí bajo sus herramientas y formas de entregar un crédito. Yo confío en que soy generadora de este dinero. Entonces, ahí ya te di 2 tips. Abre tus estados de cuenta, míralos. Si tienes crédito, yo confío en que genero este crédito, este saldo, este dinero. Y el tercero es, ¿cuánto de todo lo que gasté o de lo que pagué por cualquiera de las vías realmente lo disfruté? Realmente lo gocé. Realmente fue así de, o estoy en el consumismo. Y esto se practica todo el tiempo. Hacer esta práctica de ver tu cuenta, ya sea de tu tarjeta de crédito, si tú tienes, o de tu débito, que luego ya es la que usamos más, ¿no? Para hacer este tipo de transacciones. Y hacer este ejercicio que tú nos compartes. Y sea el que sea el número, es como un ejercicio, porque, y el tercer, y como también te invito a que estés muy presente en qué emociones surgen, qué sensaciones, qué sentimientos surgen. Y no es para torturarnos. Simplemente es, ok, ni siquiera, estoy evitando verlo. Estoy evitando.
Y de verdad, a mí me ha pasado ocasionalmente. No, o sea, lo que te quiero decir es que esto no es las finanzas personales, las finanzas y la conciencia, no es llegar a un resultado y decir, estoy iluminado. No, es realmente estar muy presente en qué es lo que surge en ti. Y cuando te das cuenta de qué es lo que surge en ti, entonces lo puedes cambiar. Pero si ni siquiera nos damos el permiso, porque entonces, ok, te voy a hacer el ejemplo. Yo lo estoy evitando. Hoy lo estoy evitando ver mi estado de cuenta. Me dieron este tip y yo la verdad lo estoy intentando, pero lo estoy evitando. Y cada vez que lo intento, lo evito. Ok, lo evito. Ahora, ¿por qué genera en mí que lo estoy evitando? Pues genera nerviosismo, genera duda, genera enojo, genera miedo, genera preocupación, ansiedad. Ok. Y la tercer elemento es, ¿cuánto de eso fueron estos mecanismos de adaptación que aprendimos y que vimos en casa? Y que lo único que estamos es copiándolos. Y ni siquiera los copiamos de manera consciente, sino de manera inconsciente. Cada vez que viene el pago, porque sé que viene un pago, ya sea del gas, de la escuela, de la hipoteca, cada vez me enojo y tengo estos elementos de enojo, rabia y grito y me desespero o me deprimo y no quiero hacer, y que no quiero ver nada. Ok, ¿qué de todo esto realmente está aprendido que yo lo estoy, o ya te decía, lo estoy copiando o lo estoy resistiendo? Y es como estar, es donde entonces viene la conciencia con las finanzas y las finanzas con la conciencia. Híjole, fíjate que con esto que acabas de decir, respondiste una pregunta que me había surgido, que era cómo descubrías estos bloqueos que tienes, ¿no? Y sin duda este ejercicio, porque cada uno tiene un bloqueo diferente, porque cada uno aprendió a ver el dinero y la relación con este de forma muy diferente, y así tú te puedes dar cuenta qué puntos de vista que tal vez inconscientemente está vertiendo sobre este tema, ¿no? Sobre el dinero, sobre el manejo del dinero, ¿no? Y de tu abundancia. Y ese es un ejercicio muy bueno para ti, de verdad. Y hay otro ejercicio que ahorita me viene, porque te decía, este tipo de actividades, y, sí requerimos como la parte genérica, como la que estamos conversando aquí, ¿no? Pero también las finanzas, hay que tener la sensibilidad de hacerlo uno a uno. Por eso también doy asesorías financieras, porque es muy diferente, o sea, doy estos talleres generales, pero luego la asesoría financiera, porque es uno a uno, porque es muy particular cada caso, cada persona. Pero ahorita recordé otro ejemplo, otro ejercicio, otro ejercicio donde ¿tú qué haces con tus notas, recibos, tickets? ¿Qué haces? ¿Eres de los que los toma y los tiene en su cartera, en su bolsa, en portafolios, ahí, todos esos papeles que después con el tiempo ya ni se leen porque ya se pusieron amarillos, porque ya se les borró los números y lo único que vas haciendo es acumular eso? ¿O eres de los que va y tiene como el Excel o el cuadernillo de, mira, me compré una paleta helada y fueron 8 pesos, me compré esto y fueron 10 pesos, y sumas todo? Te estoy hablando de extremos. La pregunta es, ¿te funciona? ¿Te empodera? ¿Te da claridad? ¿O es este momento de evitar para un después y un mañana, que nunca llega el mañana? ¿O tengo el control de todo? Y como tengo el control de todo, entonces sé cuánto puedo gastar y por lo tanto no puedo salirme de mi presupuesto.
y colocas al dinero y al presupuesto como un gran techo. Sí, pues sí. Yo sí, o sea, si me lo preguntas, yo era así también de los tickets, luego ahí los tenía y ya cuando empezaba a ver mi cartera muy llena, agarraba y los tiraba, ¿no? Este, solo creo Y, que cuando, y, ¿eh? ese es y ese es un elemento y una práctica que es muy común, pero eso quiere decir que no estás presente con tu dinero, no le tienes cariño a tus números. Y que quizás nos estamos contando una gran mentira de no me alcanza o no trabajo lo suficiente, cuando generas mucho dinero, nada más que no lo tienes claro. Y nos vamos solamente con la mentira de, gasté. No, si solamente ve todos esos, simplemente si eres de los que tenía esos tickets, ve a todos esos tickets y vamos a ver la moneda, el otro lado de la moneda. ¿Cuánto generaste? Ah, ¿O cuánto debes? claro. ¿O qué combinación de ambos? Generado y deuda. Y la deuda no está mal si tú estás presente con ella, porque estamos hablando de la confianza que tú te tienes a ti, de que yo voy a generar ese dinero. Aún no lo genero, lo voy a generar. Sí, sí, porque siempre vemos del lado no tan positivo, ¿no? O sea, no lo quieres ver porque dices, no quiero saber cuánto gasté, ¿no? Y arrepentirme después. Pero esto que tú dices también cambia esta perspectiva, ¿no? De decir, mira, cuánto pude yo crear y comprar, ¿no? Por esto que yo estoy creando. Y es como más, Y expande entonces más. cuando bien, es cuando entonces todas estas herramientas de conciencia, dinero ven, dinero te invito a mi fiesta, es, se conectan, tienen esta conexión energética coherente, porque tú estás parada no desde el no sé, no me interesa, o mejor lo evito, o qué miedo, yo no sé nada de números, y cuando se llene mi cartera y mi bolsa, los tiro. Y luego veo. Sí, fíjate que solo cuando en algún momento llegué a estar dada de alta en Hacienda y eso es el único momento en donde uno le presta atención, ¿no? Porque tienes que generar tus facturas, tienes que guardar tus tickets y ahí es donde, y aún así es como muy automático, ¿no? Es porque tengo que sacar las facturas para que no me quiten mi IVA, ¿no? O reduzcan lo que tengo que pagar de IVA, pero nunca. Gracias por ese punto, porque este es uno de los elementos donde inclusive con esta dinámica, al menos en México, que hay un sistema de fiscalización y de pago de impuestos, lo que estamos buscando es para cumplir lo mínimo y para que no me quiten tanto dinero. Pero ahí es otra perspectiva. Si tú le giras y decir, ok, tengo claridad con cuánto facturo, cuánto ingreso, cuánto pago de IVA, cuánto puedo recuperar del IVA que yo pagué. Pero si tú no tienes, si tú todos tus tickets los pusiste ahí y luego ni siquiera se te viene por aquí facturar o sea, facturar esa compra para que tú puedas recuperar ese IVA y saldarlo. Entonces, donde ponemos los impuestos como otro elemento y otra isla de pues lo cumplo, pero por allá. Y entonces no incluyes todo lo que está posible para ti con las finanzas personales. Sí, sí, ahora que, bueno, en esto que estamos charlando, pues sí te vas dando cuenta sobre todo lo inconsciente que rodea al dinero, a las finanzas, ¿no? Y que todo esté en conciencia no es como una conciencia de sentirnos a gusto con ella, sino de intentarlas, de intentar que suceda, ¿no? Eh,
como dices tú, ¿no? Estos impuestos, pagarlos, y que al final pues son parte de, ¿no? Para seguir creando, generando, pero es como un inconsciente incluso hasta creo colectivo, ¿no? De percibir esto desde lo más, desde lo que nos contrae, ¿no? Desde este miedo, no voy a tener, se va a acabar, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto las finanzas, el término finanzas, el mundo financiero y tus finanzas personales están en una caja de sobrevivencia? Y con ello estamos contrayéndonos nuestro mundo financiero, nuestra realidad financiera, y cuánto nos escapamos de eso, porque es tan contraído que mejor me escapo, mejor me voy, mejor evito, mejor se lo dijo para en futuro, mejor no lo veo. No sé, eso yo no sé, no entiendo, no me interesa, siempre me fue mal en matemáticas, yo no sé de números, pues ahí la llevo, más o menos hago tablas, y ¿qué más nos contamos? ¿Qué más nos contamos para escaparnos de una contracción? Que el mundo financiero no es eso, tus finanzas no son eso, y no está presente con la expansión que es posible si tú tienes cariño por tus finanzas personales. Y estoy hablando de la palabra cariño. Hay que preguntarnos si realmente sentimos cariño, ¿no? Y que creo que lo que el ejercicio que dice, bueno, que dice de los que diste anteriormente, de realmente dejar fluir todo lo que realmente te hace sentir, el ver las finanzas y tu dinero, y entonces dejarlo ir, ¿no? Dejarlo ir para entonces empezar a verlo con amor, con aprecio, con que sea menos difícil y sea más fácil, ¿no? Uh-huh. Y entonces le requieres dedicar tiempo y espacio. Porque lo que muchas veces hacemos es solamente dedicamos tiempo y espacio cuando lamentablemente ya tenemos un problema, un agujero muy grande. Y aún así, o sea, aunque llegamos a veces a tocar fondo, ¿no? Porque sí llega muchas veces a eso, aplicar estas herramientas en esos momentos también nos ayudarían a que de alguna manera podamos hacer este cambio. Totalmente, totalmente. Y en lugar de esperar a que el problema existe para entonces dedicarle tiempo porque no hay de otra, porque salgo porque salgo, lo resuelvo porque lo resuelvo, genero porque genero. Otra vez, ¿qué mentira nos estamos contando de que no eres generador de dinero? ¿Qué mentira nos estamos contando que no eres capaz de crear un mundo financiero el que te funcione para ti? ¿Qué mentira nos estamos contando y estamos haciendo una contracción de que eso no es para ti? Cuando muchas veces utilizamos herramientas energéticas y practicidad cuando estamos ahí. Entonces, ¿cómo sería si en lugar de llegar a ese punto de inflexión de cambia esto porque cambia, comienzas ahora, a partir de ahora? Y también este es otro de los grandes elementos que tenemos en el mundo financiero. No, es que tengo que ponerme al corriente. No te pongas al corriente, comienza hoy. Hoy te hice el ejemplo de si el sábado pasado, ¿sabes qué? No, pero comienza hoy, con lo de hoy o mañana, a partir de mañana, ¿qué firmaste? Empieza a tener como esta cuenta. Y otra vez, aquí es lo que te resulte a ti. Si te resulta a ti el librito y la libretita, si te resulta a ti una app en tu celular, una app en tu celular, si te resulta a ti un Excel, si te resulta a ti un calendario, un calendario. En cuanto a las finanzas personales, es ¿qué te funciona a ti? Porque entonces si, Patti dijo que solamente en este elemento, pero eso ni conozco, ni sé, no tengo computadora, no,
a mí no se me da la suma, la resta. Estamos buscando razones y justificaciones. El elemento que te funcione a ti. Y por ejemplo, las personas que tienen, o sea, un negocio pequeño, también estos problemas que de repente tienen, que no fluyen, que no, o que parece que no, como que no hay algo, o que no crecen, también es que no están tan presentes en esto que están creando y cómo lo están gastando. Totalmente, porque y además muchas veces cuando estamos haciendo como que somos terapeutas o nos dedicamos a una actividad holística, pero además vendemos otros productos, tenemos un negocio, damos sesiones, todo lo ponemos en la misma bandeja, las finanzas personales y las finanzas de nuestro negocio. Y si vendes el producto A y el producto B y además das servicio, es donde entra esta manera creativa de mirar a cada elemento como un negocio, como si fuera como si una mamá tiene 4 hijos, pero los pone en una licuadora y en un molde estas son mis finanzas personales. No, tienes que mirar a cada hijo de manera independiente. Y ok, después se llama consolidado o grupo o lo que sea, donde entonces puedes tú tener esta mayor forma de decir, ok, si esto me da 10, si esto me da 10, esto me genera 10, genial. Entonces yo puedo de esos 10 tomar como dueño, como accionista, un regalo, un premio. Ah, pero este me da 10, este me da 10, este me da 5 o menos 5. Bueno, ¿quién lo está soportando? ¿Este negocio o este negocio? Porque si no, no tenemos esta claridad de compro estos productos por acá, pero no los vendí, pero tengo que pagar estos productos. ¿Cómo los pagaste? ¿Con qué negocio lo generas? Entonces, este negocio no te está haciendo rentable, pero no porque no esté siendo rentable ahorita, no, está mal, simplemente requiere de inversión, requiere de empuje. Sí me estoy porque muchas veces como terapeutas holísticos o profesionales de diferentes ramas, todo lo ponemos conjunto. Y es donde nos damos no me alcanza, trabajo tanto, yo sé que vendo, pero no me alcanza, yo sé que coloco y pongo y doy terapias, pero ¿por qué no tengo dinero en mi cuenta? ¿Por qué no tengo dinero en mi tarjeta? ¿Por qué no me puedo ir de vacaciones? Bueno, me voy de vacaciones con tarjeta. Sí, ok, pero nada más estamos como si estuviéramos, como si nos hubiéramos subido a un barco y no tenemos ni idea o sea, nada del barco. Ok. Entonces, recomendarías que si tú tienes ya sea un emprendimiento, das terapias y tienes como varios pues, proyectos, cada uno tú tengas la conciencia de dónde, qué está aportando, qué no está aportando y veas los números de cada uno por separado. Sí, por ejemplo, si yo tengo el producto A y a la semana vendí 10 pesos, yo sé que de este producto vendí 10 pesos. Tengo el producto C y vendí 10 pesos, ya tengo 20 pesos, pero además di sesiones y otros 10 pesos, tengo 30 pesos. Entonces yo generé 30 pesos y estos 30 pesos fueron de cada uno de estos elementos. Pero este producto, este negocio A requiere de una inversión, o pago renta, o pago regalías, o sea, pago algo, son gastos, ¿sí? ¿De dónde están saliendo? Del producto A, del mismo producto, genial, pero entonces no tengo 10, solo tengo de ingreso o de utilidad o de dinero disponible la diferencia, ¿sí?
porque es muy fácil con los ingresos de diferentes flujos ponerlos, y está padre, los utilizas, pero luego estás presente de cada uno de estos proyectos, si pagas renta, si pagas regalías, si tienes que invertir para vender, si pagas internet, si usas transporte para desplazarte. Y son esos elementos que si tú tienes claridad, puedes comenzar a añadir más, o sea, puedes añadir más negocio, o sea, más tu energía, no se, tu energía y tu atención no se diluye, sino está presente. No sé si me estoy explicando, como este requerimiento de presencia Sí, sí, y bueno, no claridad. sé. Sí, no sé si, bueno, aquí de los todos que se han conectado, aquí hay una persona, no sé si tenga alguna duda, ¿no? Con respecto a lo que tú hayas comentado. A mí me queda claro porque sí me ha pasado, ¿no? Yo de repente así como que tengo también de diferentes cosas y de repente digo, bueno, pero o sea, yo vendí esto y ya no sé ni en dónde quedó el dinero del que vendí esto, ¿no? O tuve estas sesiones y pagué esto, pero ya no supe tampoco y cómo le reinvierto, ¿no? Entonces ahí sí te pierdes, o sea, sí te pierdes si no tienes esto que te comentas, ¿no? No sé si tengan preguntas, digo, igual pueden dejarlas en los comentarios y se contestan, o sea, yo se las paso a Pati y ella las puedo contestar, Sí, por supuesto. porque bueno, también es interesante saber pues, qué inquietudes tienen ustedes sobre las finanzas y sobre cómo esto que nos platica Patti también puede ayudarles a darle la vuelta a cómo estamos viendo las finanzas y cómo fluir de manera más fácil, ¿no? Y lo más principal es cómo disfrutas lo que estás haciendo mucho más y cómo recibes más de lo que estás haciendo, de lo que te guste hacer. Donde vayamos más allá de, de que como terapeuta holístico, profesional de diferentes ramas, tú no puedes tener una vida como tú quieres, como tú la deseas, porque no es esa carrera profesional, no es ese trabajo profesional, no es aquello que da, pero son solamente otra vez una creencia donde usamos el dinero y las finanzas como la razón que justifica el que tú puedes crear tu vida haciendo lo que amas, disfrutando lo que gozas. Y fíjate que creo que también se tiene un punto de vista sobre que no. Es que hace unos días vi un post de alguien que decía que por qué la gente tiene que cobrar por sus sesiones tan caro, por sus clases, ¿no? Y cómo le harían para ayudarle a alguien de escasos recursos. Y entonces creo que a veces también, y digo, incluso en la vida profesional, ¿no? Que, por ejemplo, me lo he topado como comunicóloga, ¿no? Que cuando quieres hacer alguien te pide asesoría o así, de repente dices, oye, pues está muy caro, ¿no? Lo que estoy ofreciendo, ¿no? Y entonces como que de repente también tenemos estos puntos de vista de que, pues no, o sea, hay que ayudarle al prójimo, pero como que no, esa energía también de, de, de intercambio para que crezcan, ¿no? Como que también siento que como que con estas ideas, pues de repente no fluye, ¿no? Sí, y uno de los elementos es, para mí ha sido, Vero, como reconocer, eh, para mí tener claridad con tus finanzas y tener este cariño por tus números es un elemento creativo para entonces reconocer lo que tu sesión o tu clase o tu servicio vale. Que
recibiendo en ese número. Tú estás siendo el elemento generador de ese número. Y que muchas veces nos hemos comprado otra vez la mentira de que, es que yo tengo ese trabajo y ese trabajo me paga tal dinero en el mundo de esta realidad, ¿no? Pero todos tenemos elección. Y tú no es que tienes ese trabajo y ese trabajo te paga ese dinero. Tú lo elegiste. Tú eliges estar ahí. Y la otra parte elige pagar eso. Hay un acuerdo. Pero lo hacemos como eso es lo formal, lo profesional. Entonces, ¿cuánto en dar una sesión es yo elijo eso? Y ahora preguntar, ¿quién elige venir con esto? Y eso no descarta que tú des sesiones o terapias de servicio o de regalo, o sí, pero no porque, no colocar todo o nada. Es Claro. como, a ver, esto es mi, y ser muy honesto de cuánto, verdaderamente, cuánto estás dispuesto a recibir. Porque entonces energéticamente nos estamos haciendo match con las imposibilidades en lugar de las posibilidades. Y ser muy honesto. Me acuerdo muchísimo que una vez a mi hija le preguntaron, ¿cuánto cobras? Por una, ella estaba chiquita, fíjense, tenía 6 años de edad y le preguntaron, ¿cuánto cobras por tu sesión? Y ella dijo, 500, ¿no? Y entonces le preguntan dólares y dice, no, pesos, porque ni ella tenía la conciencia de dólares o pesos, ella solamente escuchaba en su mundo pesos. Y entonces tan, ¿no? Pero eso no es tener el punto de vista, simplemente ella dijo ese número, 500 pesos. Conforme fue teniendo el concepto de la moneda, dólares o pesos, ¿sí? Entonces pasaron, yo creo que varios años, y le preguntaron a alguien, ¿cuánto cobras? Y ella dijo, 10,000. Y le preguntan, ¿pesos o dólares? Y dijo, dólares. ¿Tú crees ustedes creen que hayan accedido a esa sesión? No, porque ella ya estaba en este número por el número, por lo que va a ser por el número, por lo que ese número le va a generar. Entonces, ¿cuánto también estamos como mucho de, si yo cobro esto, ya computaste y multiplicaste lo que vas a hacer? Ya desinvitaste al dinero y ya te restaste a ti de lo que te gusta hacer. Debe de haber este match. Y otra vez, ok, oye, está muy cara, yo no puedo cobrar eso. Ok, tengo sesiones de servicio social. Tengo sesiones de servicio social. ¿Quieres una? A ti te doy esta sesión de servicio social. Un precio reducido o regalada o un intercambio. ¿Tú qué das? No, es que yo solamente tengo un huerto. Ok, ¿qué tal si me traes una plantita? ¿Sí? Claro. Donde no se trata de recibir ni de salvar a nadie, se trata del intercambio. En las finanzas es un intercambio. Sí, y de hecho eso que dices es interesante porque parece que lo único que podría tener valor es este dinero, ¿no? Que tiene un respaldo, ¿no? Por así decirlo. Pero al final, cualquier producto, cualquier servicio también tiene un valor, ¿no? Y o sea, el intercambiarlo puede crear una energía de dar y recibir, ¿no? Y Y si vamos más allá en nuestro estar presente con nuestros números de ingreso y egresos, si ya tenemos eso en los números, inclusive se podría agregar, y eso ya lo hago yo, es me invitaron a comer.
y por mi comida pagaron 1,500 pesos. Ah, en mi número yo incluyo los 1,500 pesos. Lo recibí en especie, lo recibí en comida, pero yo generé, además de esto, en dinero, yo generé 1,500 pesos. Ok. Oye, y por ejemplo, los niños también podrían, es que bueno, me quedo pensando porque a mi niña, no sé por qué siempre le regalan cosas, ¿no? Las personas que como que Totalmente. les cae bien en la calle, ¿no? Esa es una conciencia financiera desde niños, pero lo descartamos, no, es que te lo regalaron, eso no cuenta. No, cuenta. Pero ya siendo adultos, primero tenemos que tener, si no nos contamos mentiras. A mí no me regalan nada o a mí me regalan todo. O me regalan, pero hay un costo que estoy harta de ese costo, como lavar la ropa, Claro. lavar los trastes, andar con los niños, atender a B, C persona, ¿sí? Y algo que también es importante, muchas veces una ama de casa no recibe un sueldo. Uh-huh. Y entonces en la cabeza es, ¿cómo hago mis finanzas personales? No, sí recibes. No, de la manera en cómo se organicen en la familia y en la pareja, tú tienes dinero disponible para hacer algo. Entonces, eres administradora de ese dinero. ¿Y cuánto estás dispuesta a recibir como administradora? ¿Y cuánto haces ok, si yo hago la administración, lavo, plancho, voy por los niños, tengo un dinero, o sea, sí estoy generando esto, aunque no sea en sueldo, pero lo estoy generando. Porque si yo no lo hago, alguien tendría que venir a lavar los platos y a la semana sería tanto. Alguien tendría que lavar la ropa y sería tanto, ¿sí? Entonces yo estoy generando esa cantidad de dinero, yo. Ok. Es como al revés, ¿no? Si a tu niña le regalan ese juguete, ella puede empezar a llevar su contabilidad. A ver, y no tienes que ir y hacer el mercado de cuánto el juguete, cuánto vale, pero simplemente es un juguete, 2 juguetes, una calcomanía. Ah, mira, la semana generé esto. Entonces está la perspectiva de lo regalado al final uno o sea, bueno, lo que te llega, pues tú lo creas, ¿no? Y entonces tendrías que considerarlo como parte de tu magia, ¿no? Como parte de esta energía tuya de crear abundancia, ¿no? Y es parte de considerarlo como entradas. En las finanzas es ingreso, entrada y salida, que entra. Porque solamente miramos qué sale. Y muchas veces nos da, como decía al principio, me hago la loca de a ver qué sale y solo sé que entra y sale y a veces no me alcanza y corro y vivo en el sufrimiento y lo estiro y nos contamos muchas mentiras. ¿Qué entra? ¿Y qué sale? ¿Qué generas? ¿Y en qué inviertes? ¿En qué disfrutas? ¿Qué quieres más? Genial. Eso no está equivocado. Quieres más. Pero ¿cómo vas a saber cuánto quieres y qué quieres si no tenemos el cariño de saber y tener la certeza y la conciencia y la presencia de cuánto entra y cuánto sale? Híjole, Pati, muy interesante todo esto que nos platicas, que nos hace ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo, nuestras finanzas, el dinero, y que no todo lo que creamos como eh, o sea, que creamos para nosotros no solo es un billete o una moneda, ¿no? Sino también son estas otras cosas que nos van llegando y que de ahí pues casi casi no valen, ¿no?
y ese no vale, pues también vas anulando, vas bloqueando, ¿no? Estas cosas. Y bueno, Pati, ya para terminar, porque está muy interesante, pero bueno, ya para terminar, digo, si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla de una vez para que la podamos ver y Pati la responda. Y si no, bueno, mientras, cuéntanos dónde o cómo podemos aprender más de esto que tú nos estás platicando, aprender más herramientas para ir cambiando todo esto que surge en nosotros cuando hablamos de nuestras finanzas, ¿no? De cuando queremos más abundancia y de repente estamos desesperados porque no vemos que algo fluya y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Sí, mira, honestamente, yo tenía separado estos temas, como la asesoría financiera, como muy desde los números, ¿no? Okay. Como muy desde este análisis de dónde estás parado, cuánto gastas, hacia dónde quieres ir, como muy, muy en los números. Y con toda la parte holística y energética, pues todas las clases, energía y dinero y lectura y cambio de perspectiva. Y ha sido muy interesante, principalmente conversando contigo, ¿no? Y junto con otras personas, fue este requerimiento de qué tal que también crear un programa donde hablemos de la parte práctica y donde hagamos de la mano. He hecho programas de este tipo, han sido muy petit porque mi deseo es dar la atención como muy en grupo, pero también personalizada. Y entonces estoy por iniciar un programa de estos donde son 15 personas, donde alrededor de primero 4 semanas, o sea, 4 semanas, 4 sesiones, una Okay. sesión por vamos como a los aspectos generales y luego incluye una sesión, programa de las 4, incluye una sesión ya particular para ver. Y estos programas después se pueden ampliar a un programa de 1 a 1, ¿no? De asesoría, o un programa ya también más largo. No he hecho programas más largos. Mi ideal sería llevar esto a un programa de 6 meses, porque un mes es muy cortito para poder, como es solamente la puntita, pero también quién está listo para ir a un programa de 6 meses donde, como ha sido esta conversación, no es un programa donde el objetivo es donde no te juzgues, estés con donde estés haciendo lo que estés haciendo, sea el nivel de ingreso, el nivel de gasto. Londres. No hay nada equivocado, todo es posible. Entonces, eso es lo que estoy haciendo. Programas de 4 semanas, grupos pequeños, y mi objetivo sería crear un programa de 6 meses, donde hagamos finanzas conscientes. También ha sido muy, muy interesante porque este tema, como que a la gente no le atrae. No, o sea, no, finanzas voy a aprender a sumar y restar y me van a enseñar como la parte académica, ¿no? Y como ustedes lo vieron aquí en este programa, ahorita no he tenido la interacción con ustedes personalmente, más que de manera grupal, energética, pero es hacer esta interacción donde, ¿dónde estás tú? ¿Qué te está surgiendo? E ir puntualizando donde ayude al grupo, pero también sea muy atendido las personas y donde sea divertido, porque las finanzas no son pesadas ni duras, son divertidas. No sé Sí, si responde tu pregunta. no, sí, sí, sí. Sí, muchas gracias por compartir pues esto que tú estás haciendo. También, bueno, creo que si la gente quiere como conocer más de ti, qué es lo que estás haciendo, puedes seguirte. Tienes Instagram y también estás en Facebook, ¿verdad? Uh-huh. Súper, Y entonces. sabes que sería muy interesante saber si a este grupo que está aquí, incluyéndote a ti, Vero, les interesa un programa de 4 semanas y creamos un grupo
eh, donde ya empecemos con estos elementos, si están escuchando esto ahorita, empecemos con estos elementos, con este grupo, con esta comunidad, y por ser de este grupo y de esta comunidad, podemos hablar, Vero, de un cupón, de un descuento, de una interacción de regalo, ¿no? Donde, pues sí, sería un grupo limitado de 15 personas, de 10 a 15 personas, para que también sea atendido en lo individual y en lo grupal. Sí, o sea, como puedas como poder estar enfocándote en los que estemos y entonces no sé, así como de, ay, son muchos y entonces como que algo general y ya, ¿no? Ok, sí, me No, no, parece bien, ¿eh? Buenísima idea. Y mira, aquí están, bueno, ya están aquí varias conectadas, está Brenda, está María Elena que nos comentó, está Carolina, Violeta, hola, ¿cómo estás? Y Areli comenta, dice, buenas noches, gracias por esta conciencia y qué importante mirar con estas posibilidades. Ahora lo veo y me doy cuenta de que todo es integral, nada está separado, no es casual y encuentro que en esa posibilidad de ser, porque estamos en la tierra y aquí es importante el dinero. Bueno, muchas gracias, Ari. Veo a dos mujeres conscientes y con su experiencia y de toda su sabiduría. Gracias, Arely. Pues acá Patti es la que nos está trayendo esta conciencia de las finanzas, de la tú abundancia del dinero. fuiste de las que dijo, sí, voy con esta creatividad. Sí, es que es muy interesante cuando lo propusiste. Yo dije, sí, claro, ¿no? O sea, qué interesante y que muy poco se habla de estas uniendo estas dos cosas, ¿no? Las finanzas y la conciencia sobre esto, ¿no? Que al final, como en la plática tú nos decías, ¿no? Que como en la vida se requiere presencia, ¿no? Se requiere presencia para poder eh, verlas con amor, disfrutarlas, divertirnos con ellas y entonces ahora sí empezar a crearla, ¿no? Entonces, pues muchas gracias, Pati, por estar aquí. Y también está Esther, que dice muchas gracias a las dos por compartir esta información desde esta forma de ver los negocios. Y bueno, pues, Pati, yo creo que sí está muy interesante esta propuesta que tú nos platicas. Vamos a irla trabajando y la vamos a anunciar para que quien esté interesado, pues, empiece se inscriba. Mientras tanto, como les decía, pueden seguir a Patti en sus redes sociales y no sé, Patti, ¿qué te gustaría compartir para cerrar esta charla? Me gustaría, si pudiera dejar algo Sí, como una frase o algo en esta charla es, una institución financiera ya confió en ti por darte aperturar una cuenta bancaria o una tarjeta de crédito. Cualquier negocio que te vendió algo también confió en ti, de que tú pagarías. Por eso te llevas el litro de leche o la prenda o el coche o lo que sea. La pregunta es, ¿estás confiando en que tú generas ese dinero? ¿Estás confiando que tú tienes cariño por lo que generas? Quizás es el momento de comenzar a confiar en ti y tener esta vinculación con tus finanzas personales. wow, Pati. No, pues qué poderosas preguntas nos haces, nos dejas ahí para que nuestra conciencia se empiece a trabajar. Muchas gracias y con mucho sentido lo que comentas. Eh, y creo que también es esencial eso que tú dices, confiar en ti y en muchas cosas, ¿no? Porque muchas veces y la mayoría de las veces desconfiamos de nosotras mismas, de nosotras mismas, de que podemos lograrlo.
tenemos muchísimas dudas, ¿no? Y a veces todas estas dudas, pues también son cosas que no son nuestras, sino las estamos percibiendo o las percibimos cuando éramos pequeños, ¿no? Entonces, ¿qué tomaría liberarnos de ellas y empezar a confiar, ¿no? En nosotros? Sí. Entonces, pues muchísimas gracias, gracias a todos los que se conectaron. De todos modos, bueno, va a quedar la charla aquí en la página, la van a poder ver quienes se siguen conectando. Y son bienvenidos sus comentarios, sus preguntas para Patti. Y bueno, estén atentos a este taller, ¿sí es así? Taller sí, un taller exclusivo para tu comunidad. Ah, súper, para Vibrar Consciente. Y bueno, expandamos juntos estas perspectivas de las finanzas y cambiemos. Y bueno, pues gracias, que tengan una bonita noche y nos vemos en la próxima charla. Bye. Gracias, gracias, chao.